¿Qué vamos después de aquí? También es otra buena pregunta. De lo que vamos después de aquí es analizar modelos de dos niveles con interacción y vamos a meternos un poco a trabajar con lo que es regresión. Quiero que trabajemos. O sea, yo pienso que un curso de diseño de experimentos no puede terminarse sin ver regresión, ¿verdad? Ver qué significa hacer una regresión, qué es una superficie de respuesta, qué es un contorno, de cómo analizar ese tipo de experimentos donde usted tiene muchas variables que están interactuando entre sí. Y también, obviamente, hacer uso de las herramientas que en este momento disponemos, donde Minitab aquí resulta ser muy conveniente, porque permite, la estructura de Minitab me permite a mí manejar mucho mejor grandes cantidades de variables, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta en específico ahí antes de empezar. Yo creo que estamos todos ya por aquí. Profe, yo, Ajá. soy Juanpa, dígame. por ahí, me imagino que ahorita también vemos diseño factorial y ese tipo de cosas. Ah, sí, claro. De hecho, hacia eso vamos a arrancar hoy, lo que es el diseño factorial. Porque de momento, no sé si usted lo ha sentido, ¿verdad? Capítulo 1 le hizo una promesa de diseño factorial, pero no hemos visto nada hasta el momento. Entonces usted dice, ¿pero qué? ¿Dónde se quedó el diseño factorial? Bueno, es que el diseño factorial implica entender todo esto. Mm, Implica entender diseño de una variable, diseño en bloques y diseño multivariable. De hecho, hoy, el capítulo 5 es el que va a trabajar precisamente el diseño factorial y explicar la ventaja del diseño factorial sobre otros modos, de otras formas de poder construir un diseño, ¿verdad? ¿Está bien, Juan? sí. Ok. ¿Alguna otra por ahí? Muy bien. Vamos entonces a ir arrancando, muchachos. Entonces, permítanme, voy a eh, compartirles por aquí. Vamos a retomar nuevamente el capítulo 5. El capítulo 5 la vez pasada lo habíamos visto ahí un poco como a nivel exploratorio, ¿verdad? Pero quiero hoy verlo un poquito más formal. Entonces vamos a, no importa, recapitularlo, ya lo hemos visto, pero creo que es importante retomar algunos conceptos. ¿Lo ven ahí todo el mundo, sí? Sí, profe, perdón, vamos a repasar un poquillo la tarea. Ah, bueno, Como sí. encimita. Entonces, ya está don Bernardo, creo que era el que nos hacía falta. Sí, veamos la tarea primero y después vemos esto del capítulo 5 como para, este, de una vez verla, ¿verdad? Y no distraernos. Entonces vamos a ver la tarea. Ahí está la cuarta evaluación, chicos. Entonces, básicamente, esta cuarta evaluación, yo les voy a pedir que traten de usar todas las herramientas que ustedes quieran, Excel, Minitab o combinación de las dos o a mano, lo que sea. O sea, aquí se vale usar lo que quiera, pero nada más hacer los cálculos bien. Eso es lo que les voy a pedir, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio es muy interesante. Es un ejercicio de diseño de boquillas contra incendios, ¿verdad? En este ejercicio, para comentarles, básicamente tenemos 5 tipos de diseños de boquillas. Y esas boquillas básicamente son sometidas a un experimento en el cual la velocidad del flujo de salida puede ser modificada. Entonces aquí se presentan las velocidades promedio 11,37, 14,37, 16,59, etcétera. Son diferentes velocidades a las que fue sometida la boquilla. Entonces vean qué interesante. Si yo tomo la primer boquilla, los valores cambian desde 0,78, 0,81, 0,78. Entonces, no sé si ustedes sienten que parece que aquí la velocidad de flujo hace que el factor de forma se incremente y luego tiende a reducirse. ¿Verdad? Es como esa tendencia, ¿verdad? Y se ve como en todas las boquillas. Parece que cada boquilla de alguna manera sistemáticamente tiene una velocidad un poquito, una respuesta. Este es el factor de forma un poquito mayor dependiendo de la velocidad de flujo. Y precisamente lo que yo les pido es analizar los 5 tipos de boquillas tomando las velocidades de flujo como si fueran bloques. Entonces, esto es un diseño de bloques. Entonces, eso les voy a pedir que lo analicen. ¿Cómo lo van a analizar? Van a generar el cuadro del análisis de varianza como ustedes quieran. Pueden usar Excel, que lo genera, ¿verdad? Pueden usar Minitab también, que lo genera. Y en el cuadro, además, necesito que me calculen el valor de P y que me lo interpreten también y el valor de F crítico. Si no lo tirara, lo calculen porque son valores importantes. Eso para que podamos interpretar si hay una variación o no en el diseño de la boquilla. Obviamente, pensando en la prueba de hipótesis en términos de la variación entre los tipos de las 5 boquillas. Okay, entonces, ese es el primer ejercicio. ¿Qué les pido hacer? Hacer un diagramita de dispersión, que es el de puntos, ¿verdad?
Luego, calcular lo que son los residuales. Entonces, los residuales son, digamos, hay un residual para cada uno de los valores que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, son 5 boquillas por 6 velocidades. 5 por 6 son 30. Hay 30 residuales. Entonces, ¿cuáles son los valores de esos residuales? Y además, que me calculen la gráfica de probabilidad normal, que esa se las puede tirar Minitab, y el histograma también. El histograma pueden hacerlo en Minitab o en Excel. Tengan cuidado nada más de elegir un número adecuado de columnas, ¿verdad? Para que no quede una cosa muy loca. De alguna manera esto debería ser consistente, ¿verdad? Si un histograma tiende a seguir una distribución normal, debería poderse ver reflejada en el gráfico de probabilidad normal. Para eso es que uno hace el gráfico de probabilidad normal y el histograma, para analizar la normalidad ¿de qué? Del error residual, de los residuales. Porque si los residuales no son normales, ¿qué pasa? Pues no se cumple el teorema del límite central y ya estaríamos en problemas en cuanto a la NOVA, a las conclusiones que estamos deduciendo de la NOVA. ¿Ok? Luego van a crear las gráficas, ¿verdad? De residuales. Las residuales, cuando usted tiene varias variables, se pueden graficar contra el mejor ajustado, digamos, el valor mejor esperado, contra la velocidad, también se puede, o contra el tipo de boquilla. Si lo van a hacer en Minitab, chicos, asígnenle, por ejemplo, a la boquilla un número, alfa, o sea, un número de cantidad numérica, porque si no, no les puede hacer el gráfico. O sea, hay que decirle a la boquilla, no ponerle esto número 1, solo 1, 2, 3, 4, 5, como si fuera un valor numérico, para que lo pueda entender, digamos, de esa manera. Y si lo quieren hacer en Excel, no hay ningún problema, pero también yo creo que es bueno que le asignen un número para que haya un orden a la hora de hacer los gráficos de este tipo, ¿verdad? Pueden hacerlos como quieran, ¿verdad? O sea, no les voy a limitar a que usen un programa, usen el otro, o si alguien quiere hacerlo a mano, incluso yo no me voy a enojar, ¿verdad? Yo tuve un profesor que se enojaba que uno hiciera las cosas a mano, ¿verdad? No, yo no. Mientras lo haga bien y lo interprete bien, este curso es de concepto, chicos. Lo que pasa es que obviamente el software nos simplifica un montón de cálculos, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Luego, yo les pido que interpreten esas gráficas y por último, es una pregunta muy concreta, que es, ¿qué diseños de boquilla son diferentes basándose en los factores de forma? Es decir, si usted tiene cinco tipos de boquilla, las 5 generarán resultados diferentes entre sí o no. Es decir, que usted me diga, sí, la boquilla 1 y la boquilla 4 generan factores de flujo distintos. Pero la boquilla, digamos, 5 y la boquilla 3, por decir algo, no generan factores de flujo distintos. Entonces, yo les doy aquí un tip para que puedan responder esa pregunta, que es que hagan una prueba de rango múltiplo de Duncan. Entonces, hagámosla con rango múltiplo. Se puede hacer de muchas formas esto, pero mejor hagámosla por rango múltiplo de Duncan, que es una prueba muy poderosa y que sirve cuando usted quiere, digamos, comparar, hacer comparaciones múltiples, ¿verdad? Sí, dígame. Para esa última pregunta, la F, entonces, en esa en particular no, o sea, no afecta, no tomarías en cuenta que era la que estaba arriba, la velocidad, La velocidad. Como un bloque, sino No, solo comparar las boquillas entre sí. nada más comparar las boquillas. Lo que pasa, don Eric, es que en el fondo el problema está en comparar boquillas. A mí lo que me interesa es hacer comparación entre diseños de boquillas. Ahora, si resulta que la velocidad de flujo afecta, entonces habría que analizar un poquito más a profundo la respuesta. Pero yo esperaría que no sea la velocidad de flujo tan relevante. Pero bueno, no sabemos. Precisamente parte de la solución del problema en este problema es que usted me diga si la velocidad afecta o no afecta, ¿verdad? Perdón, una pregunta. Que no, ¿verdad? Yo podría pensar que no por la naturaleza de los datos. Si usted se pone a ver horizontalmente, parece que no hay tanta variación como si lo ves verticalmente. Sí, ¿qué me ibas a decir? Perdone, ¿cómo es que considero yo en este caso que la velocidad de flujo es un bloque? O sea, es que en otros problemas... ¿Ah? Sí, está bien. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Porque la velocidad de flujo es algo que yo puedo ajustar. Digamos, cuando yo voy a hacer las pruebas en la brigada contra incendios, yo puedo ajustar, digamos, la velocidad de flujo. De alguna manera, ¿verdad? De alguna manera. No sé, con un variador de frecuencia en la bomba, de alguna manera. Pero entonces yo puedo modificar la velocidad de flujo y yo esperaría que el diseño no se viera modificado. O sea,
el resultado del factor de forma no dependiera fuertemente de la velocidad de flujo en un rango más o menos razonable. Entonces yo establezco que esa va a ser un bloque. Ahora, si yo no les digo que eso es un bloque, no se va a saber. Precisamente les estoy diciendo que lo tomen como bloque, porque a mí lo que me interesa, si usted lo ve en el requerimiento 1, es el diseño de la boquilla. ¿Ves? O sea, yo aquí les estoy pidiendo si el diseño de la boquilla es el que está afectando el factor de forma, no la velocidad, ¿verdad? Yo pude haber hecho el experimento en una velocidad promedio nada más, pero tengo datos para diferentes velocidades para analizar también si el efecto de ese bloque puede ser importante o no. Ahora, si la velocidad me afecta o no, no es lo importante en este problema. Lo importante es el diseño de la boquilla, porque yo voy a tomar una decisión con base en el diseño de boquilla. ¿Bueno? No sé si con eso te respondo ahí un poco. Es correcto. Por la es que es una premisa. Exacto, es una premisa para el tipo de problema. Usted no puede decirle al sistema de incendios que cuál va a ser la velocidad que tenga la bomba. Ahí no, depende del incendio, depende de muchas cosas. Pero la boquilla usted sí la puede definir. Es una variable de diseño, es una decisión sobre la que usted tiene control. Y sobre esa decisión es que usted hace el análisis de varianza. La otra es un bloque. La otra es fija, usted la puede controlar. Pero realmente la que le interesa es la boquilla por premisa del problema. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo ven? Realizable, sí. 15 días, Minitab, Excel y consulta a internet, y si tienen dudas me pueden consultar ahí, pero este problema yo creo que es importante manejarlo, porque aquí lo que yo quiero ver es si estamos entendiendo bien el concepto de manejar el ANOVA en dos variables, es sobre todo esa parte, ¿verdad? Bueno, y lo de Duncan ya viene del capítulo anterior, entonces es volver digamos, a hacer uso de eso. El segundo me gustó mucho. Vamos a ver si a ustedes también les parece interesante, ¿verdad? Dice así. El Departamento de Matemáticas de una universidad grande quiere evaluar las habilidades didácticas de 4 profesores. Entonces, para eliminar cualquier efecto debido a los horarios, a los cursos distintos de matemática a lo largo del día, se decidió realizar un experimento utilizando el diseño de cuadrado latino, en que las letras A, B, C y D representan a los 4 profesores. Es decir, me interesa analizar solo los profesores. No me interesa, o sea, puede que me interese, pero no es no es mi fin en este problema analizar si a los estudiantes les cuesta más el álgebra que la geometría, porque hay 4 materias: álgebra, geometría, estadística y cálculo. Y yo quiero ver no si el álgebra es más fácil o más difícil que el cálculo, no. Es si el profesor A, el profesor B, el profesor C o el D generan mejores resultados, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos realizó una parte de uno de los 4 cursos programados en 4 horarios. Es decir, el curso no lo da un solo profesor, sino que el curso se va dando entre los 4 profesores. Y cada profesor va enseñando alguna parte, digamos, de la materia, por lo menos uno de las 4 materias, uno de los 4 temas, ¿verdad? Y hace un examen asociado a cada uno de los temas que ese profesor imparte. Es decir, así, el curso, el semestre consta de 4 temas, él evalúa en 4 exámenes y reporta las notas que obtienen ese grupo, ¿verdad? Respectivo. Y hay 4 grupos, o sea, hay 4 horarios para ese grupo, ¿verdad? Para cada uno de ellos, entonces, se enseña en 4 horarios distintos. Los siguientes datos muestran las calificaciones. Entonces, ahí ustedes pueden ver, vean que a simple vista no está muy claro. Y usted se pone a ver el álgebra y el cálculo, uno dirá, pero no sé cuál es el que genera mayor nota, ¿verdad? O en estadística y geometría. No interesa tampoco tanto el horario. Puede ser que la gente del horario 1, si es en la mañana, no sé si saldrán mejor que los del horario 2, que puede ser en la tarde, y horario 3 en la vespertina, horario 4 en la noche, no sé. Pero no sé si se ve claro, ¿verdad? Sí podríamos ver, digamos, comparar los 4 valores del profesor A, o los del B, o los del C, o los del D. Entonces, ¿qué les pido yo? Que usando un nivel de significancia de un 5%, prueben la hipótesis de que los profesores no tienen ningún efecto en las calificaciones. No estoy diciendo que no lo tengan, es que esa es la hipótesis que tienen que probar, chicos. Es decir, ustedes tienen que ver si el cambio de profesor genera algún cambio en el resultado, ¿verdad? Respectivo. Eso es lo que yo quiero analizar en esta prueba de hipótesis, ¿de acuerdo?
Yo les pido que apliquen el formalismo, el mismo en cuadrado latino, ¿verdad? Vamos a usar el mismo ejemplo de la tabla del libro de texto para cuadrado latino, pero vean que a pesar de que la nota puede depender del horario y puede depender de la materia, si es álgebra, geometría, estadística y cálculo, a mí la variable que me interesa es el profesor. ¿De acuerdo? Luego les pido confeccionar una tabla de los valores residuales similar a la que yo les pedí en la parte anterior. Entonces van a hacer una tablita con todos los residuales y un análisis. Cuando yo les pido analizar los residuales, señores, el análisis consiste en lo siguiente. Primero, ustedes van a hacer una gráfica de residuales contra valores ajustados. Eso siempre se hace. Y luego, los residuales contra el profesor, notas y horario. Uno hace esas tres comparaciones. O sea, usted hace 4 gráficas de residuales y las interpreta, ¿verdad? Y para ver si, qué sé yo, que usted analice si hay una diferencia en varianzas y si usted considera que en alguno de los, basado en los residuales, será necesario hacer algún tipo de prueba de Bartlett o de Leven, ¿verdad? Modificada para ver si hay igualdad o no entre las varianzas. Eso es lo que yo quiero que hagan. No sé si se entiende el enunciado, chicos. ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí lo entendí. O sea, ya tendría que ponerme a hacerlo con más detalle para ver si tengo alguna otra duda, pero a buenas y primeras, como dirían. Sí, Sí. me gustó porque yo creo que este es un problema fácil de entender. No digo que la solución sea trivial, no, ¿verdad, don Eric? Pero el problema creo que se entiende, ¿verdad? O sea, tiene lógica poder evaluarlo, ¿verdad? Uno podría hacerlo aquí en la universidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, usted podría pensar, ahora que andan buscando el tema de proyecto, ¿verdad? Analizar los niveles de dificultad de las preguntas de exámenes, ¿verdad? Uno podría ver si puede depender de este tipo de factores, ¿verdad? Entonces también esa sería una aplicación del diseño de experimentos. Es importante que en esto del diseño de experimentos, chicos, ustedes abran su mente y piensen en que diseño de experimentos no es solo aspectos asociados, digamos, a ingeniería gruesa, fuerte, ¿verdad? Este libro habla mucho de cosas de metalurgia y metales y química, sí, está bien, pero puede aplicar a cualquier cosa, ¿verdad? Veamos el tercero. El tercero es el OAP del libro, chicos. Es un problema del libro de texto, pero el libro de texto no lo explica tan bien. Entonces yo le metí un poquito más de claridad, pero es un muy buen problema que está ahí en el libro de texto. Entonces dice así. El rendimiento químico de un proceso, aquí nada más voy a hacer un disclaimer, no sé cómo es que se dice. El rendimiento, chicos, tiene unidades de medida, pero para efectos de este problema no las vamos a indicar. ¿Me explico? La razón es muy honesta, realmente no estoy seguro cuáles son las unidades que el autor tomó aquí, porque no hace referencia y no es lo importante en este problema. Entonces, el rendimiento lo vamos a medir en algunas unidades, ¿verdad? Probablemente sean kilogramos del producto de salida entre kilogramos del producto de entrada o entre los moles del producto de entrada. No se va a hacer una relación entre entrada y salida del producto. Las unidades no nos interesan, ¿verdad? El asunto es que estos valores que están aquí son rendimientos químicos que dependen de 5 lotes de materia prima, de 5 ácidos y además de 5 tiempos de procesamiento y de 5 concentraciones de catalizador. Para efectos de usar Minitab, yo le recomiendo que use variables numéricas, es decir, del 1 al 5 en lote, del 1 al 5 en ácido. Del 1 al 5 en tiempo de procesamiento, aunque sean A, B, C, D y E, usted le pone 1 al 5 para que pueda hacer las gráficas digamos, de los residuales. Igual con los gamas del catalizador. Vamos a modificarlos también del 1 al 5. Ok, está bien. Y entonces, ¿qué les pido yo? De que analicen los datos del experimento y saque conclusiones sobre los factores perturbadores. Aquí el experimento es más abierto, porque yo no les voy a decir cuál factor me interesa. No, analicen los 5 factores, chicos. Y díganme ustedes de ahí cuáles son los 5 factores que ustedes consideren que afectan, ¿verdad? O los que no afecten. Puede ser que ninguno afecte, puede ser que afecte el lote, puede ser que afecte la concentración, puede ser que afecte el catalizador o puede ser que afecte no sé, el tiempo. Ustedes básicamente me van a decir, a partir del análisis de varianza, cuáles de los 5 factores afectan. ¿De acuerdo?
Luego van a hacer una tabla de valores residuales, ¿verdad? Y van a hacer un análisis de los residuales. En este análisis, yo además, en el anterior no se los pido, pero en este sí, van a hacer la gráfica de residuales estandarizados. Entonces hacen la gráfica. La gráfica de residuales estandarizados cumple más o menos la misma función que cumpliría una gráfica, un histograma, ¿verdad? Más o menos lo mismo, más o menos es la misma función, ¿verdad? Nada más que la gráfica esta me permite ver un poquito mejor cuando tengo pocos datos, si en los extremos tengo datos un poquillo perdidos, ¿verdad? También vamos a graficar los estandarizados contra el lote, la concentración, el tiempo y contra el catalizador, ¿verdad? Y también contra los valores ajustados y ustedes me van a interpretar esos datos, ¿verdad? ¿Qué busca uno ahí? Y busca ver que no hayan problemas, digamos, a nivel de la varianza, que hay una varianza que cambie mucho con alguna de las 4 variables. Pero ustedes lo van a analizar y ahí van a sacar las conclusiones. ¿Está bien? Esto pueden hacerlo también en Minitab, ¿verdad? Que yo siento que es la forma más fácil, o pueden programarlo en Excel, como ustedes quieran, usando las ecuaciones del libro, ¿verdad? A diferencia del anterior, donde aquí me interesaba el profesor, aquí no, aquí me interesan las 5 variables, ¿verdad? Y tiene una variable más, por eso esto se hace con el método de cuadrados greco-latinos, ¿verdad? El cuarto es un ANOVA incompleto, es un ANOVA desbalanceado, es un ANOVA incompleto, ¿verdad? Entonces dice que un ingeniero estudia las características de rendimiento de combustible de 5 aditivos de gasolina. En la prueba en carretera, el ingeniero dice, desea utilizar automóviles como bloques. Ahí le puse corno, pero es como. Ahí me disculpan. Sin embargo, debido a una restricción de tiempo, se debe usar un diseño de bloques incompletos porque no puede completar todos los bloques. Entonces, ahí se muestran los datos del rendimiento en kilómetros por litro, ¿verdad? Este problema también es adaptado del libro, un poco por ahí. Entonces les pido yo usar la técnica BIBD, que es diseño de bloques incompletos balanceados, con un nivel de significancia del 0,05 y presentar la tabla, interpretarla, ¿verdad? Y además realizar un análisis de residuales. Hay un tema ahí que es que yo no lo vi aquí, que es calcular los cuadrados ajustados y todo. No me voy a meter en eso, me parece que no vale la pena. Mira, yo en eso sí voy a ser más pragmático. Yo siento que eso no nos aporta gran cosa al curso, pero si alguien quiere estudiarlo, ahí está en el libro. Pero no es necesario que hagan nada de eso. Solo me conformo con que hagan el ANOVA y que además presenten los residuales respectivos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y el último es un problema ahí de relleno, pero yo creo que es importante, que tiene que ver con las curvas de operación, ¿verdad? Es, digamos, tomar el problema 1 que hicimos aquí, el de las boquillas, ¿verdad? Considerar que una diferencia crítica del factor de forma es de 0,1 y que ustedes me respondan si el número, digamos, de bloques que se están empleando es suficiente o ustedes sienten que hay que aumentarlo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso se hace con las curvas características, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo, es un problema abierto. Entonces, está para que lo piensen ahí un poquito. Siempre me gusta dejar alguna pregunta de ese tipo, chicos. Traten de, esta cuestión, la parte calculera se hace muy rápido. La parte conceptual es la que me interesa más, que usted sepa interpretarlo, ¿verdad? También se hace rápido si tiene los conceptos claros. No está difícil, pero sí yo les voy a pedir que lo vayan empezando desde ahora, ¿verdad? De ser posible. ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien, entonces ahí se las dejo. Cualquier cosa me avisan. ¿Cómo les va con eso, chicos? Si tienen ahí dudas con respecto a lo de la tarea. Ok. Claro, muchas gracias, profe. Con respecto a alguna fecha. La idea es que la tarea sea para entregar de hoy en 15. No es que quiera presionarlos mucho, chicos. Lo que pasa es que si no, ¿a qué hora vamos a salir del curso, verdad? Hay una cosita más que les iba a decir. Sí, la idea es que lo entreguen el 1 de julio. La idea es que lo podamos entregar el 1 de julio. Y esta otra cosa que les iba a decir, bueno, es que ya casi les tengo listo la plantilla de látex para lo del proyecto, pero me falta todavía detallarla más. Quiero detallarla un poquito como para que quede más fácil de emplear, pero yo no sé cómo les ha ido esta semana, si han trabajado ya un poco más en Overleaf, o si están ahí a la espera de la plantilla que yo les prometí y todo, que yo sé que no les he quedado bien con eso, se las debo.
Pero no sé, ¿querés saber un poquito cómo estamos con eso? O si todavía vamos ahí en proceso, por decirlo así. ¿Pudieron abrir las plantillas que yo les envié? Sí las pude abrir. No tuve mucho problema con eso. Ok, Pero sí, básicamente eso. Overleaf sí lo he tratado bastante, entonces ok, en eso estoy bien. ok, Sí, yo también lo abrí y pude manipular unas cosillas, pero no mucho, la verdad. ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, la idea mía es darles una plantilla de lo más completa posible como para que tenga tablas, ecuaciones, figuras. Hay una forma, chicos, de hacer la biografía utilizando archivo .bib, pero yo creo que para efectos de este curso vamos a hacerlo más simple, ¿no? No me voy a complicar tanto con eso porque me interesa más que gasten tiempo redactando sus ideas que aprendiendo, haciéndose experto en látex, ¿verdad? Que en otro momento de la vida pueden aprenderlo. Pero sí, por lo menos, que ustedes puedan usar una plantilla y redactar un artículo, un informe en esa plantilla, los que no lo han hecho, ¿verdad? Los que ya lo tienen, pues ahí tendrán un poco más de cancha, ¿verdad? Entonces, estoy adaptando una plantilla de la IEEE, la estoy modificando un poquito. No va a quedar igual, estoy adaptándola al curso para que ustedes la puedan utilizar. Está bien. Pues hay un consejo que para todos, es como que nada más si algo ocupan, están pegadillos con algo y no saben cómo hacerlo en látex, que en látex hay muchos foros, hay mucha documentación en internet. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Eso es algo muy bueno de látex. Mucha gente lo maneja en internet, entonces hay mucha información. Buenísimo, pura vida. Con respecto a eso y estos programas que son gratuitos, ¿hay alguna limitación como de cantidad de páginas o de tamaño de documento o algo Que por el yo estilo? sepa, no. No sé si alguien ha tenido limitación, pero que yo sepa, no. La limitación es únicamente la cantidad del peso de los documentos. Usted tiene como nada más, como creo que eran 10 gigas de espacio en el cloud, por decirlo así, para guardar sus documentos, pero Ah, ok. no hay ningún problema con la ¿Y hay alguna forma como de exportarlos, pero que no sea PDF, digamos, como que uno los pueda trabajar y modificarlos después para sacarlos como de la nube? Yo que nunca lo he hecho, no sé si alguien me puede corregir, pero si no me Sí, no, es que equivoco, ahí que yo sepa, digamos, el editor te permite generar un PDF. Usted puede descargar el PDF o incluso descargar el código y trabajarlo en lo que se llama el MikTeX, en la computadora, si usted no tuviera acceso a Internet. Pero, digamos, no está pensado como para que usted lo modifique a un formato .docx, a menos que usted tenga un modificador de texto. Pero no, LaTeX no está pensado para cambiarlo a otro formato, ¿verdad? Pero sí puedes Ok. No, descargarlo. sí, pero Incluso, digamos, yo sí, me refiero. el látex que uso, yo no lo uso en línea, yo lo uso en MikTeX porque yo me bajo todas las bibliotecas, pero ya eso es un tema muy mío. Algunos de mis estudiantes me critican porque dicen que yo soy mucho de la década de los 90, ¿verdad? Y que la música la tengo ¿cómo se llama? En CD y ese tipo de cosas y que trato de depender lo menos posible de lo que esté en línea. Pero eso Ajá. es un sesgo mío. Tampoco es que tengan que hacer lo mío, lo mismo. Pero a mí me parece que si tengo las bibliotecas, yo puedo descargar y tengo más control. Pero mientras usted tenga conexión a internet estable, podrías trabajarlo en línea y poder descargar en el momento que usted quiera tanto el código como el documento en sí. Por cierto, profe, ¿ese es MikTeX o MikTeX? Con MikTeX, X al final. MikTeX. Con X. Creo que sí, Con déjeme, X. Ajá. déjeme confirmarlo, sí. MikTeX. Y eso se puede descargar y es gratuito. Es ¿O gratuito, no? lo que pasa es que es tamaño de descarga, sí, MikTeX, 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 lo descargas basado en tu sistema operativo, ¿verdad? Y ahí tienes que descargar después todas las bibliotecas y puedes compilar desde en línea ahí, ¿verdad? Ujú. Bueno, me Ok. decías, Juanpa, de los complementos de Excel que hay ahí, ¿verdad? Que también me parece que se pueden pasar tablas al formato de látex y eso también es bastante útil, ¿verdad? Y también me parece, sí, hay muchos foros, sobre todo, digamos, hay temas que son de mucho interés, como cómo editar ecuaciones, cómo meter matrices, más hasta dibujos se pueden hacer en látex también, ¿verdad? Si usted tiene los comandos respectivos, ¿verdad? Entonces, pueden hacer uso de eso. Por cierto, profe, ¿hay forma como de escribir con lápiz, digamos, sobre látex?
No que se yo puede en sepa. Word, no. No, que yo sepa, no, no sé si alguno de ustedes me corrige o lo ha trabajado, pero ya ahí sí mi conocimiento no me da para hacer esas cosas, no. No, yo nunca Ok, lo he sería hecho. escribirlo en otro lado y después nada más pasar la imagen. Eso sí se Exacto. puede. Eso sí. Bien. Bueno, chicos, vamos a continuar hoy. Entonces les dejo ahí eso. En estos días les estoy enviando ya casi la plantilla. La tengo bastante avanzada, pero quiero detallarla un poco más ahí. Quiero meterle, por ejemplo, la taxonomía de Bloom para redacción de objetivos. Básicamente el proyecto va a tener un formato así. Tiene un abstract, ¿verdad? Unas palabras clave, un objetivo, digamos, u objetivos, ¿verdad? Y un alcance. Teoría, resultados y conclusiones. Es el formato típico que tendría cualquier informe. Y si es el caso, agradecimientos, un apéndice. Y sí les voy a pedir una fotografía de ustedes con una biografía final, que es lo que uno hace cuando emite pues, un artículo, ¿verdad? Entonces, para que también ahí la puedan incluir. Básicamente es eso, ¿verdad? O sea, metiéndole ganas, eso sale rápido, pero hay que tener el tema y sí les voy a pedir que lo vayan buscando un poco por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver esta presentación, ahora sí, de lo que es introducción a diseños factoriales, chicos. Entonces vamos a centrarnos un poco en la parte conceptual. Aquí sí les voy a pedir paciencia y concentración conceptual. Igual ahí les voy a subir el video. Probablemente este video lo suba al canal mío de YouTube. Entonces ahí ya queda para que ustedes lo puedan acceder y les mando el link para que lo puedan ver. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los diseños factoriales, ahora que Juan Pablo un poco comentaba sobre esto, ¿verdad? Y vamos a empezar con algunas definiciones y principios básicos, que algo lo habíamos mencionado la semana pasada, pero que yo creo que es bueno recapitular un poco. Bueno, ¿qué son los diseños factoriales? Bueno, son diseños que de alguna manera son más eficientes para poder trabajar dos o más factores en un diseño experimental, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se trabaja con estos diseños factoriales? Bueno, en estos diseños factoriales, cada réplica completa del experimento, ¿verdad? Investiga todas las posibles combinaciones en los niveles de los factores. Es decir, usted tiene que lograr en una réplica con varios factores poder hacer la combinación de todos los factores. Eso es lo que usted busca en una réplica. Si haces dos réplicas, bueno, repetir ese mismo proceso. Eso es básicamente lo que buscamos y buscamos hacerlo de una manera bastante eficiente, lo más eficiente posible, como lo hemos visto ya en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a hablar del concepto para hacer esto de efecto principal. Entonces, cada factor produce un efecto principal y ese es el efecto provocado por ese factor sobre la variable de respuesta. Acordémonos que existe una variable de respuesta y existe un factor perturbativo. Entonces, cada factor cuando se modifica afecta a la variable de respuesta. El efecto de un factor sobre la variable de respuesta se llama efecto principal, por decir algo. Si una variable de respuesta depende de un factor perturbador A y de un factor perturbador B, entonces existe un efecto principal A y existe un efecto principal B cuando yo cambio esas dos variables o esos dos factores entre dos niveles, ¿verdad? Muy bien, resulta que aquí voy a mostrarles este ejemplo. Este es un ejemplo de un experimento factorial muy sencillo, donde usted tiene dos factores A y B. Y dependiendo de la combinación de estos dos factores A y B que yo puedo modificar, existe una variable de respuesta. Por ejemplo, cuando el valor del factor A es bajo, o sea, es menos, aquí como vamos a trabajar dos niveles, simplemente vamos a llamar bajo y alto a cada uno de los dos niveles del factor. Entonces, bajo con bajo, bajo en A y bajo en B, es decir, A menos con B menos me da una respuesta de 20. A menos con A más me da una respuesta de 30. A más con B menos 40. Y A más con B más me da 52. Entonces, de alguna manera es obvio que el valor más alto de esta respuesta se obtiene cuando usted tiene alto más alto en A y B y bajo en A y B, ¿verdad? Muy bien, pero entonces, ¿cuál es el efecto del factor A y cuál es el efecto del factor B? Para poder calcular el efecto del factor A y el efecto del factor B, entonces tenemos relaciones que me permiten a mí establecerlo. Por ejemplo, en el factor A, yo lo que hago es promediar los valores del factor A en alto
40 y 52 entre 2 y restarle el promedio de los valores del factor A en bajo, que es 20 menos 30 entre 2. Y eso da 21, ¿verdad? 21, ¿qué significa? Vamos a ver, tratemos de sensibilizarnos, chicos. 21 significa que el cambio que produce pasar del factor A en bajo a alto es en promedio 21 unidades. ¿Verdad? O sea, si yo cambio el factor, me aumentan 21 la respuesta. Y de hecho se puede ver que en alto el cambio es de 22, ¿verdad? Es 22, lo ven aquí, de 30 a 52. Y en bajo, en B, el cambio en A es de 20. Entonces también pudimos haberlo promediado aquí. 22 y 20 en promedio da 21. Ese se llama el efecto principal de la variable A. Es cuánto me afecta la respuesta por un cambio positivo del factor A. Y por eso esta variable o este efecto principal tiene un valor positivo. Lo mismo podemos hacer con B. Simplemente promediamos 30 y 52 y 20 y 40 y el promedio, la diferencia entre esto me da 11. ¿De acuerdo? Me da 11. De alguna manera, si usted ve aquí el promedio, digamos, es un valor promedio realmente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero lo que significa aquí es que cuando el factor B pasa de menos a más, en promedio, lo que yo voy a aumentar son 11 unidades, ¿verdad? Si usted aumenta en el factor bajo, de 20 a 30 tiene 10 y de 40 a 50 son 12, en promedio son 11. Entonces, ese es el significado que tiene lo que se llama el efecto principal. ¿De acuerdo? Ahora, este es un experimento donde no hay interacción. ¿Verdad? Veamos a ver por qué. Porque básicamente el factor A en cualquiera de los dos niveles de B prácticamente es el mismo y el factor B en cualquiera de los dos niveles de A prácticamente el efecto principal es el mismo. ¿Verdad? No se ve afectado por cambiar de factor. Son independientes del factor. Ahora, vean este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, si usted ve el factor A, digamos, en el nivel bajo del factor B cambia en 30 unidades, 50 menos 20 es 30. Pero en el factor alto, más bien disminuye el valor de la variable de respuesta. ¿Lo ven? Cambia en menos 28. Es decir, si usted analiza el factor bajo, más bien el factor B en bajo, el factor A tiende a aumentar. Pero si usted analiza el factor B en alto, más bien el factor A tiende a disminuir. Es como un comportamiento un poco más extraño, es un poco más errático, ¿verdad? Entonces, en nivel bajo usted tiene un efecto de 30 y en nivel bajo de B y en nivel alto de B de menos 28. Cuando la diferencia entre los niveles de un factor no es la misma para todos los niveles de los otros factores, decimos que existe lo que se llama una interacción. Aquí está al revés, ¿verdad? Hay que corregirlo, pero ustedes me entienden. Interacción. ¿Ok? La diferencia que usted tiene, digamos, promedio entre las interacciones, que sería tomar el factor B en alto menos el factor B en bajo, menos 28 menos 30 entre 2 da menos 29, nos da el valor de la interacción en este problema particular, ¿verdad? Ok, entonces este es el efecto de una interacción. Para poder entenderlo, el autor propone esta gráfica que él advierte que no es muy común, pero yo pienso que didácticamente es útil. Y es que si usted tuviera dos factores, esto solo funciona para dos factores, pero el concepto me permite ilustrarlo, y yo grafico en nivel menos el factor de B menos y el factor de B más, así como el de B menos y el de B más, pero para el factor A en más, yo voy a ver que estas dos líneas son casi paralelas. Cuando tienden a ser casi paralelas, decimos que ese experimento es un experimento factorial sin interacción, pero en cambio aquí no. Aquí la variable B, digamos la variable A, tiene un comportamiento diferente para B menos que para B más. Ese factor va a tender a aumentar cuando es B menos y a disminuir cuando es B más. Cuando estas dos líneas se intersecan entre sí, podemos pensar que existe un efecto de interacción entre las dos variables que puede ser importante considerar. Y es importante analizar bien ese efecto. ¿Por qué razón? Porque resulta que no daría lo mismo si yo utilizo todas las técnicas anteriores que hemos visto, porque las técnicas anteriores solo sirven cuando no existe interacción. Y entonces, cuando hay interacción, ¿qué debemos hacer? Bueno, para eso hay que entrarle a este capítulo. Muy bien, entonces,
Como el enfoque anterior, chicos, solo es útil para 2 variables y extenderlo a 3 variables ya se complica, entonces hay una propuesta que hace Montgomery que me gusta mucho, que es darle una interpretación de la interacción analíticamente. Y esa interpretación puede hacerse a través de un modelo de regresión. ¿Cuál sería el modelo de regresión? Bueno, es una representación como esta que ustedes pueden ver en pantalla, donde usted tiene una variable de respuesta y que es función de una serie de constantes. Beta sub 0, beta sub 1, x1, beta sub 2, x2, pero aquí hay un término, ¿lo ven? Que es beta sub 1, 2, x1, x2. Este término que aparece ahí es de segundo grado, es de segundo orden y corresponde al término de la interacción. Y el épsilon que aparece al final es el error de los residuales, cuya esperanza es 0, pero que aporta un valor ahí de dispersión, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación de regresión donde el factor x1 es el factor A, el factor x2 es el factor B y este producto de los dos factores correspondería entonces a lo que es la interacción, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto lo vamos a trabajar en una escala que se llama la escala codificada. Como estos son 2 niveles, todos los problemas que vamos a trabajar en este capítulo son de 2 niveles, entonces tenemos un nivel bajo, vamos a llamarlo -1, y un nivel alto que vamos a llamar +1. Entonces, las variables x1 y x2 varían de -1 a +1. Nada más dentro de esa escala las vamos a trabajar. Entonces, estos coeficientes pueden ser calculados con base en los efectos. ¿Cuáles efectos? Los efectos que nosotros teníamos en el ejemplo anterior. Si usted toma el efecto de A, era 21, el efecto de B es 11. Usted toma el efecto de A y de B, 21 lo divide entre 2, 11 lo divide entre 2 y te da los coeficientes beta 1 y beta 2. El coeficiente beta 1 o 2 no es tan fácil de calcular, pero se puede hacer. Básicamente es calcular el efecto de la interacción y dividirlo entre 2. Entonces, el efecto de la interacción en el primer problema que nosotros tuvimos, ¿verdad? Lo podemos calcular basado en los términos cruzados, ¿verdad? O sea, ya en vez de promediar 30-20, como digamos lo hacíamos aquí, y 40-52, vamos a tender entonces a promediar a nivel cruzado, ¿verdad? Los promedios de 30 con 40 y los promedios de 20 con 52 y la diferencia entre eso te va a dar 1, ¿verdad? Y ese 1 que les va a dar ahí, lo dividen entre 2, ¿verdad? Y eso les va a dar el efecto de interacción. Ahora, esto es una cuestión un poco relativa, porque un factor de 0.5 en comparación a factores de 10.5 y 5.5 no es tan relevante. Luego, el beta sub 0 no es más que el promedio de las 4 esquinas. Entonces, usted agarra las 4 esquinas, las promedia, ¿verdad? Y eso le va a dar el valor del beta sub 0, que da 35,5. Es una constante nada más. Entonces, de esa manera, usted puede generar este modelo de aquí, chicos. Este modelo de aquí es el modelo de regresión que usted puede graficar utilizando cualquier software de su agrado. Y hay un software que es matemática que les permite a ustedes graficar todo eso. Los que usan Mac tienen uno muy bonito por ahí también que pueden utilizar, ¿verdad? El Grapher. El Grapher les permite ver eso en 3 dimensiones. O también el mismo Minitab, como vamos a ver, también puede generar ese tipo de gráficos de superficie. Pero vean, este gráfico lo que genera es un plano. Al ser este término de aquí despreciable, usted puede quitarlo y prácticamente lo que obtenemos aquí es un plano, donde la variable de respuesta en 1 más 1, ¿verdad? Iba a ser mayor y en 1 menos 1 iba a ser menor. Entonces, esto es lo que se llama superficie de respuesta. La superficie de respuesta es la gráfica que yo tengo de la variable de respuesta en función de las dos variables x1 y x2 dentro del rango de -1 a 1. Esto se llama superficie de respuesta. La superficie de respuesta usted puede tirar planos, es decir, a ver, imagínense que usted tira un plano que sea paralelo aquí a 59. Puede ser en 55, puede ser en 40. Usted empieza a tirar planos horizontales. Y si usted empieza a tirar esos planos horizontales y cortar ese plano, lo que va a ver son líneas rectas como estas. Esas líneas rectas se conocen con el nombre de gráficas de contorno. Entonces, si yo tiro una línea en 49, va a ser aquí arriba, corta aquí el plano, va a tender a quedar más alto que una línea, por ejemplo, en 29. Entonces yo aquí tengo las líneas de 49, 46, hasta incluso 22,
donde yo puedo ver un comportamiento lineal propio de un modelo que no tiene interacción. Cuando el modelo no tiene interacción, decimos que las variables x1 y x2 son independientes y existe linealidad ahí en el modelo. Y entonces la gráfica que me permite a mí modelar la superficie de respuesta ya no requiere de este último término de interacción, lo vamos a quitar. Nos quedamos solo con el 35.5, el 10.5x1 y el 5.5x2. Y ese decimos que es el modelo de regresión que mejor describe el comportamiento de mi problema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, como este término 0,5 por x1, x2 es pequeño, lo despreciamos, ¿verdad? Pero no siempre va a ser despreciable. Entonces pensemos en un caso de que ese término no fuera despreciable. De que en vez de valer 0,5, valiera 8. ¿Verdad? Valiera 8. No vale 8, estamos de acuerdo, no vale 8. Pero si hubiera valido 8, ¿cómo se hubiera comportado la gráfica? Bueno, si ustedes la hacen, va a tener esta torcedura, va a tener una curvatura más evidente. Y esa curvatura es un problema, porque cuando usted empieza a tirar los planos paralelos, ya no se comportan como líneas rectas. ¿Verdad? Ya no se comportan como líneas rectas, sino que las gráficas de contorno van a tener formas curvas como estas que están acá. Y eso se debe a que, bueno, se debe a que la interacción es muy importante. Incluso puede ser que la interacción sea más importante que la variable principal. Entonces, por ejemplo, este 31, vean qué interesante, es una variable donde no puedes linealizar prácticamente del todo, o esta de 28 o 25, donde incluso las pendientes hasta incluso cambian de signo, dependiendo del nivel de interacción que usted tenga entre las dos variables. Entonces, ahora viene una pregunta ya a sus conciencias, chicos, que es, bueno, ¿cuánto de los problemas que hemos resuelto en nuestras vidas hasta el día de hoy hemos considerado la interacción entre variables? Mira, ¿en qué momento? Es más, yo les invito a hacer un recorrido en este momento por sus memorias. Si ustedes recuerdan alguna ecuación que ustedes hayan visto en transferencia de calor, en mecánica 2, en mecánica de fluidos, en cualquiera de los cursos de diseño que involucre términos de interacción. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna? Como entalpía de cambio de estado o algo por el estilo. Bueno, podría ser, entalpía, tal vez. Sí, podría ser. Hay algunas que solo incluyen interacción y no incluyen los términos lineales, ¿verdad? Hay O algunas. las curvas de... Sí, de relación de entalpía, como la campana de Gauss ahí. La campana, sí, la campana es muy no lineal ahí. Puede que hayan temas de interacción, correcto, correcto. O sea, hay fenómenos que pueden tener interacciones, chicos. Digamos que no debería ser algo que nos sorprenda. Lo que hay que ver ahora es cómo trabajarlos a nivel experimental, ¿verdad? Porque también viene otra pregunta que ya ahí sí no la vamos a responder hoy, pero se las dejo ahí para si alguien quiere meditar un poco. Digamos, ¿cómo puedo ver físicamente la interacción en un proceso, verdad? No es tan fácil de ver, pero sí la hay, sí hay interacciones. Yo lo que le iba a decir es que a mí este tipo de curvas de gráficas de contorno me asemeja mucho a curvas de eficiencia en bombas o en equipos. También. Solamente uno ve presión, ve otra variable, pero digamos uno no sabe por qué la curva va así. Esto ya me da una idea que las curvas son una representación simplificada de un modelo de interacción. Es correcto. De hecho, la eficiencia en una bomba tiene interacciones con todo. Porque, digamos, si vas a poner el eje a girar más rápido, probablemente van a aumentar otras cosas dentro del mismo sistema de bombeo, ¿verdad? Y entonces puede verse afectada la eficiencia. Entonces, me acuerdo cuando yo estaba recién graduado, un colega mío me dice, bueno, pero ¿cómo es? Si yo llego y aumento la presión y aumento el caudal, ¿qué le pasa a la eficiencia? Y es que depende de la región en la bomba en la que estés, ¿verdad? Depende de la curva de operación, porque pueden haber interacciones. Pero sí, en efecto, por ejemplo, las curvas de las bombas, si usted se pone a pensar, no sé si usted ha visto, las curvas en las bombas tienden a ser como elipses, ¿verdad? Que son gráficas de contorno, donde esas líneas son líneas que se encuentran a la misma eficiencia. Isoeficiencias, por abusar del lenguaje, si quieren verlo así, ¿verdad? Pero eso también se presenta en curvas de operación.
¿verdad? Entonces, esto no debería ser, digamos, algo tan nuevo. Digamos que de alguna manera manejamos este lenguaje, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cómo destramar esto un poco. Para ello, quiero que veamos, por ejemplo, o que entendamos este concepto. Una interacción, ¿qué es? Es una forma de curvatura en un modelo de superficie en el experimento. Es decir, las características que me dan superficies, digamos, modificación en superficies, en formas de superficies, torceduras en las superficies, están asociadas a interacciones. Cuando una interacción es muy grande, los efectos principales ya tienen escaso significado en la práctica, ¿verdad? Pero no necesariamente siempre es así. A veces el efecto de interacción es grande, pero no tanto como el principal, o a veces tiene la misma magnitud que el efecto principal. Por ejemplo, en la figura que nosotros teníamos ahí, retornemos la primera. Esta, ¿verdad? Usted puede calcular el efecto de interacción. Vea que tiene 30, 52, 20 y 40. Simplemente correlaciona los términos cruzados. 50 y 12, 20 y 40. Véanlos aquí. $50 y 12, 20 y 40, ¿verdad? Y entonces de ahí ya podemos sacar el valor del término de interacción, ¿verdad? Ok. Ese es el efecto principal en A, pero el efecto principal en interacción es mucho más alto que 1, ¿verdad? O sea, si usted quiere calcular el efecto de interacción A y compararlo contra el efecto que produce la interacción que hemos calculado, ¿cuánto nos había dado? Aquí está. Menos 29. Entonces el efecto de interacción es menos 29, pero el efecto A era apenas de 1, ¿verdad? Entonces sí, el efecto de interacción en este caso particular es mucho más fuerte que el efecto de la variable principal, ¿verdad? Entonces puede ser que haya ecuaciones donde lo que interesa sean las interacciones más que la variable principal o el efecto principal, ¿verdad? Bueno, ese es el primer concepto. El concepto de interacción, chicos, yo les voy a pedir que lo mediten. Es un concepto que no es tan fácil de buenas a primeras entenderlo, ¿verdad? Matemáticamente se puede entender, a nivel de superficie se puede entender, a nivel gráfico creo que se puede entender, pero yo creo que tratemos de digerirlo en el corazón, entenderlo dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a continuar un poco por acá. Vamos a hablar ahora de la ventaja de emplear un diseño factorial sobre otros diseños. Ya esto lo habíamos visto en algún momento y quiero retomarlo, ¿verdad? Si usted evaluara, por ejemplo, un experimento de 2 factores, usted tiene un factor A en menos y más, un factor B en menos y más. Aquí me faltó incluir el A más, pero podríamos incluirlo y formar el cuadrado con los 4 puntos, ¿verdad? Si usted quisiera evaluar con un factor a la vez, tendría que tomar, digamos, a ver, tendríamos que hacer el factor o tendríamos que hacer la combinación para poder tomar 2 réplicas. Tendríamos que por lo menos tomar 6 mediciones aquí. Porque vean, ustedes tendrían que tomar un valor aquí, digamos, en A más, B menos. Tendríamos que tomar un A menos y B menos y uno en A más y B más, por lo menos para evaluar el cambio del factor A y el cambio del factor B si utilizamos el método de variar un factor a la vez. Es decir, a ver, vamos a ver si me vuelvo a explicar. Si yo uso el método de variar un factor a la vez, yo me paro en el factor B menos y hago 2 mediciones para A, una en más y una en menos. Y luego me paro en el factor A menos y hago 2 mediciones para B, ¿verdad? Entonces yo esta la aprovecho porque esta medición en A menos B menos ya me abarca los 2 rangos, pero como además necesito evaluar la repetibilidad, necesito hacer estos 3 puntos 2 veces, como mínimo. Entonces, como mínimo para tener un buen muestreo de las 2 variables, necesitaría tomar 6 mediciones. Eso si yo evalúo un factor a la vez. Pero el método factorial, vieran que es interesante, me pide solo 4 mediciones, no 6. Y con esa puedo evaluar incluso repetibilidad. Pero eso implicaría tomar un dato en A más, B más, tomarlo aquí. Si yo tomo el dato en A más, B más aquí, yo tendría que solo 4 mediciones
en un solo juego, no tengo que hacer réplica, pero ya con eso puedo sacar posibles estimaciones de los dos efectos A y B en los dos niveles. Entonces resulta que yo requiero menos observaciones que con el diseño de un factor a la vez. Si usted divide el número de observaciones mínimas que necesita por el método de un factor a la vez y lo divide entre el método factorial, te das cuenta que hay una eficiencia de 1.5. Es decir, que básicamente usted necesita 1.5 veces menos cantidad de datos que un modelo de un factor a la vez. Y eso se incrementa conforme usted aumenta el número de factores. Es decir, la eficiencia relativa es 2. Cuando usted tiene 3 factores, significa que usted realiza la mitad de las mediciones en 1 factorial, 2.5 en 4, 3 en 6 y 3.5 en 6. Es decir, que de alguna manera yo puedo con menos mediciones tener más información acerca de un modelo en específico. Eso es lo que me está diciendo básicamente a mí este método, ¿verdad? Muy bien, ahora, el diseño factorial que nosotros vamos a ver es el diseño, o sea, yo creo que ya no tengo que convencerlos de que el diseño factorial es el más eficiente. Ahora veamos el método, cómo se aplica. Entonces, vamos a ver el diseño factorial en 2 factores. Para ello vamos a considerar un ejemplo con A niveles del factor A y B niveles del factor B, donde cada réplica tiene A por B combinaciones. Es decir, si yo tengo A, digamos, factores A, niveles A del factor A y B niveles B del factor B, para hacer un posible mapeo de todos los factores necesito A por B combinaciones por cada réplica. Y si yo hago n réplicas, necesitaría un total de A por B por n observaciones. Entonces, veámoslo en este ejemplo, chicos, que vamos a resolverlo y ahorita lo vamos a meter en Minitab. En este ejemplo que está aquí, ¿cuáles son los factores? Los factores que yo tengo ahí son tipo de material y temperatura. Esos son los 2 factores que yo tengo por ahí. Los factores A y B tienen 3 niveles, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, si el factor A digo que es el tipo de material, hay 3 tipos de material. 1, 2 y 3. Y si el factor B tiene 3 tipos de temperatura, que son 1570 y 125 Fahrenheit, tiene 3 niveles el factor B. ¿Y cuántas repeticiones? Bueno, las repeticiones son estas que están aquí, chicos, 130, 74, 155 y 180 son las 4 repeticiones para el nivel 1 de material y el nivel 1 que corresponde a 15 grados Fahrenheit. Ahí tengo 4 repeticiones. Entonces, este experimento es un experimento de 3 niveles en el material por 3 niveles en la temperatura, 3 por 3, 9, por 4 réplicas. 4 por 9, 36. Esos 36 valores que yo tengo ahí corresponden a un diseño factorial que tiene 4 réplicas. La ventaja del método que vamos a emplear, señores, en este momento, es que este método con réplicas me permite a mí evaluar también la interacción y ver si el efecto de interacción entre el material y temperatura es importante. Es decir, yo aquí voy a hacer un análisis de varianza donde considero el tipo de material, considero la temperatura, pero además considero el término de interacción material y temperatura, que puede o puede no ser despreciable. ¿Verdad? Puede o puede no ser despreciable, pero y solo calculándolo nos vamos a dar cuenta. Entonces, hay 2 preguntas en las que yo quiero trabajar. La primera es, ¿qué efectos tiene el tipo de material y la temperatura sobre la vida de la batería? Porque básicamente aquí lo que yo tengo son vida de batería en horas. Entonces, yo lo que quiero saber es qué efectos tiene sobre el material y la temperatura la vida de la batería. Esa es la primera pregunta que yo quiero saber. Es decir, eso lo podría responder con un análisis de varianza, donde yo pueda separar el efecto del material y el efecto de la temperatura. Pero además, hay una pregunta más interesante, que es, ¿existe alguna elección del material que produzca de manera regular una vida larga en la batería independientemente de la temperatura? Es decir, si la variable para mi temperatura no resulta ser tan crítica, pero sí el material, habrá una combinación, el material 1, 2 o 3, que yo sienta que pueda ser mejor para alargarle la vida. Bueno, ese tipo de preguntas las vamos a responder con el análisis de varianza. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de varianza? Bueno, entonces, para hacer el análisis de varianza, vamos al formalismo, ¿verdad? Usted necesita generar una matriz
con micromatrices dentro. Es decir, esto es una matriz A por B donde cada entrada es una matriz. Digámoslo así, es como una matriz compuesta, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Dentro de esa pequeñita matriz usted tiene toda la cantidad de réplicas porque eso que usted tiene ahí no es realmente una matriz, sino un vector. Es un vector de datos. Entonces es una matriz donde cada entrada es un vector de datos y la cantidad de datos en cada entrada corresponde al número de réplicas, ¿verdad? Vamos a suponer que el diseño es completamente aleatorizado con dos factores, es decir, que no hay un orden o preferencia de uno con respecto a otro factor. ¿De acuerdo? Luego, vamos a poner un modelo de los efectos que el que les propongo es que la media, el valor Y y K, es la media más los tratamientos, digamos, a nivel de renglón, la media de los tratamientos a nivel de renglón, la media de los tratamientos a nivel de columna, es decir, a ver, yo tengo aquí dos variables, el factor A que afecta a nivel de renglón y el factor B que afecta a nivel de columna. Entonces, lo que tenemos aquí son correcciones por renglón por columna y esta T por beta es la interacción entre esas dos. Entonces, vamos a añadir la interacción como una variable adicional y el error aleatorio, ¿verdad? Que este tiene esperanza matemática 0, pero que aporta algún tipo de incertidumbre. ¿Cuáles son las pruebas de hipótesis que yo voy a trabajar? Las pruebas de hipótesis son 3. Una que es que los renglones tienen corrección 0, que las columnas tienen corrección 0 y que las interacciones son todas 0. Entonces yo trabajo 3 pruebas de hipótesis. Significa que como resultado de este ANOVA tengo que tener 3 resultados. 3 resultados para saber cuál de esas 3 es importante o no, cuál de esos 3 efectos va a ser importante o no, incluyendo el de interacción. Entonces, bueno, el libro de texto propone una serie de relaciones y propone armar un análisis de varianza donde se consideren los tratamientos A y B, además la interacción y además el error aleatorio. Entonces ven que la interacción ahora surge como un término adicional dentro del análisis de varianza, donde tenemos los términos de cuadrados medios y estas sumas de cuadrados, ya les voy a decir cómo se determinan, ¿verdad? Nosotros calculamos diferentes valores de f y por lo tanto podemos asignar a cada valor de f un valor de p respectivo. Si ustedes se van acá, el libro de texto nos da a nosotros todas las fórmulas correspondientes a la suma total, que es básicamente la suma de los cuadrados de todas las entradas, menos la sumatoria total entre el producto AB por N, y luego se van empezando a hacer sumas parciales, donde por ejemplo aquí hago solo la sumatoria de los términos en I, totalizados en I al cuadrado, ¿verdad? Entre BN, totalizados en J, ¿verdad? También puedo totalizarlos. Calculo esto que se llama el SS subtotales, ¿verdad? Que es totalizar en IJ, y luego el término de interacción y por último el término del error, ¿verdad? Todo esto es lo que uno tendría que programar para poder generar el análisis de varianza. Y eso lo podemos hacer utilizando las herramientas computacionales de las que disponemos en este curso. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Vamos a tomar el mismo ejemplo de los datos de la vida del experimento, de vida en horas de la batería. Tenemos material y tenemos temperatura. Entonces vamos a irnos a Minitab, chicos. Vamos a irnos a Minitab. Voy a salirme de aquí. Y vamos a irnos al Minitab. Entonces les voy a pedir que abramos el Minitab ahí. Voy a compartirles, veamos hacerlo más sencillo. Voy a compartirles el escritorio y ahí pueden ver ya el Minitab. Ustedes lo ven. Entonces voy a mostrarles el Minitab y vamos a ver cómo van a hacer la entrada que ustedes hagan en Minitab. Entonces, nosotros vamos a digitarlo de esta manera. Ahí todos lo ven, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, vamos a poner los datos originales, ¿verdad? Ahí están. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, el tipo de material le vamos a asignar un número, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, yo le asigno 1, ¿verdad? Al material y 15 a la temperatura. Aquí están. Como yo tengo 4 datos de 15, estos datos son 130, 155, 74 y 180. ¿No ven? Estos son los 4 datos de esta primera entrada de 15. Luego,
puedo analizar para el material 2, pero para la misma temperatura 15, los 4 datos correspondientes, que son 150, 188, 159 y 126, ¿verdad? Hago lo mismo con el material 3, a 15 Fahrenheit, pero 138, 110, 168 y 160. Y así sucesivamente voy haciendo con las demás variables. Vuelvo a repetir, 1, 2, 3 para 70 y para 125, indicando los valores respectivos de cada una de ellas. Entonces, necesito que digitemos eso y generemos después el cuadro del análisis de varianza. Entonces, les doy ahí, no sé, unos 3 minutos ahí para que los digiten, chicos. ¿Está bien? Lo vayan montando ahí en Minitab. Ya vamos a comparar resultados. Por lo menos digítenlos de momento. ¿Está bien? De acuerdo. Ok, entonces, bueno, vean. Voy a proyectar aquí el Minitab, ¿verdad? El escritorio de Minitab. No sé si lo ven ahí. Voy a irme y sacar donde dice estadística, ¿verdad? ANOVA. Me voy al General Linear Model, ¿verdad? Y le doy Fit General Linear Model. Nos vamos a ir ahí entonces. Cuando estemos ya ahí, me va a pedir una respuesta, ¿verdad? La variable de respuesta, entonces, ¿cuál sería? Y la variable de respuesta es la vida en horas, ¿verdad? Básicamente esa es. Y los factores van a ser el tipo de material y la temperatura. Entonces, vamos a ponerlos. El orden puede ser cualquiera, pero si quieren, respetemos tipo de material y temperatura para que la tabla sea comparable. ¿Estamos ahí, chicos? Sí. Luego, vean que esto es muy importante. Esta es la parte más importante. Si ustedes lo dejaran así, Profe, esto, ¿sí? Dígame. perdón que le interrumpa, es que me perdí un poco. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Dónde Ok, metí vamos de nuevo, vean. Nos dice STAT, Sí. ¿ok? ANOVA. En ANOVA, General Linear Model, donde dice modelo lineal general. Y donde dice Fit General Linear Model. ¿De acuerdo? Sí, voy. Y marcamos ahí las variables. Una vez que estamos con esas variables ahí, ¿verdad? La variable de respuesta es la vida en horas y los factores van a ser el tipo de material y la temperatura. Van a irse donde dice Model. Donde dice Model. Y en Model, chicos, van a marcar así con el Shift temperatura y tipo de material. Los marcan de manera que los dos les queden en color azul. Y añaden donde dice interacción de grado 2 aquí. Le dicen at. Ya yo la añadí, así que no me va a aparecer activa. Pero donde dice grado 2, interacción, la añaden. Por favor, me confirman que hayan hecho eso, por favor. Y tiene que aparecerle los términos en el modelo que son el tipo de material, la temperatura y ya les va a aparecer el término de interacción, tipo de material por temperatura, que sería la interacción de esas dos variables. Si uno quiere quitar la variable, la marca y le da aquí la X, ¿verdad? Y la puede volver a añadir o lo que quiera, ¿verdad? Ok, ya que estamos ahí, entonces le vamos a dar OK. En opciones, porque no hay mucho, no vamos a hacerle ningún tipo de transformación. Hay un tema que es codificación, encoding. La codificación que vamos a usar es la que está por default, -1, 0 y más 1. Eso es porque aquí hay 3 niveles, entonces toma los 3 niveles ahí con una codificación. Donde dice gráficos, voy a ponerlos en forma individual. Pueden poner el histograma si quieren, gráfico de probabilidad normal, los residuales estandarizados aquí para poder analizarlo más fácilmente. Y acá donde dice cuáles residuales vamos a trabajar, chicos, vamos a trabajar los residuales básicamente, digamos, aquí donde yo marco versus fits son contra el mejor estimador, pero además quiero los residuales contra cada variable, los residuales contra la vida efectiva en horas, o sea, contra la respuesta, contra la temperatura y contra el tipo de material, ¿verdad?
ahí es donde les digo que es importante que todas las variables ustedes las hayan marcado como numéricas, porque si no, no les va a tirar todos los residuales, ¿verdad? Entonces, cuando una variable no es numérica, ¿qué pasó? ¿En modelo qué metió? En modelo. En modelo, aquí está lo es. Tienes que marcar estos dos que se te vean en color azul, ¿verdad? Grado 2, aquí, interacciones orden 2, y le das ADD. ¿Está bien? En gráficos, entonces, vida efectiva, temperatura y tipo de material ahí, ¿verdad? El de orden no es necesario porque no estamos metiendo los datos en ningún orden específico. En almacenamiento. Cuando yo eso y lo voy a agregar, abajo donde dice términos en el modelo, dice tipo de material, temperatura y tipo de material, temperatura. Exacto, ese término es la interacción. Okay. Entonces, hasta tiene que aparecerle ahí, tiene que añadirse, tienen que aparecer 3 términos ahí, ¿verdad? Okay. ¿Está bien? Después de eso vamos a gráfica, me dijo. Después de ahí vamos a gráficas. Y en gráficas me vas a poner estandarizados, no sé si lo ves ahí. Sí. Estandarizados. Y luego el histograma de residuos, le da check, o si ya está, lo deja ahí. El de probabilidad normal de los residuos, el gráfico de probabilidad normal. El de residuales versus fit, que es contra valores ajustados, ¿verdad? Y adicionalmente abajo vas a marcar las variables de residuales contra vida efectiva en horas, también contra temperatura y también contra el material. Me confirma que lo hayas marcado. Profe, una consulta al margen, donde dice Stepwise, ese menú que hace usualmente. ¿Este de aquí? Sí. ¿O nunca lo he usado? Es una buena pregunta, nunca lo he usado, ¿sabes? Porque eso creo que tiene que ver con depuración de modelos. Cuando ya, digamos, querés meter más términos adicionales o quitar términos en una regresión. Pero no, aquí yo no lo he utilizado, al menos para este ejercicio sería mentirte decirte que vamos a meter. ¿Está bien? Sí, claro, como este es el modelo más general, tiene todas las posibles variables, ¿verdad? En resultados, pueden dejarlo con tablas simples, tal vez, ¿verdad? En almacenamiento es si usted quiere, digamos, que le tire los residuales. Entonces yo voy a marcar aquí que me tire los residuales para que me genere una columna con todos los residuales, que me puede servir, ¿verdad? También pero sería con los estandarizados mejor, ¿no? Es que aquí podemos marcarlo con los estandarizados también y podemos marcar los otros. Más, pueden marcar hasta los valores de ajuste, pueden marcar todo lo que quiera. Lo que pasa es que realmente lo que vamos a necesitar son solo esos 3. ¿Verdad? Pero marcate si querés ahí los dos, ahí puede ser. ¿Ok? Le damos OK. Le damos OK. Y vamos a comparar la respuesta. ¿Ves? Aquí ya nos tira los valores, digamos, de los residuales y el estandarizado. El SRES es el estandarizado, ¿verdad? El RESI aquí es el residual. Y aquí los fits básicamente son los valores ajustados. Entonces, la tablita que yo les pido en la evaluación 4, pueden hacerla así o pueden hacerla en Excel, como quieran. Entonces, vean, vamos a ver los resultados que obtenemos aquí, señores. Voy a ponerlo en grande para poder compararlos. Nos da esta tabla, vamos a ver. Tiene que darnos una tabla. Voy a proyectar la tabla que nos da el Montgomery. Tiene que darles esta misma tabla. Y es la misma que me ha dado a mí. No les estoy haciendo trampa, ¿verdad? No es que la escondo porque no nos da igual. No, aquí la vamos a poner con 4 decimales y me da exactamente los mismos valores de P y de F que da Montgomery. A mí me da exactamente igual. Los totales también igual. Aquí lo podemos poner los totales, ¿verdad? Dan iguales. Vamos a ponerlo con 2 decimales ahí. Dan lo mismo, ¿verdad? Los grados de libertad aquí están. El ajustado, ya dijimos que eso no era relevante aquí, ¿verdad? Y me da aquí unos valores, ¿verdad? Del R ajustado y del R cuadrado, que es como un 77%. Que eso también es importante.
No sé si logramos obtener esos valores y a todos les dio igual, chicos. A mí en la tablita dice información del factor, no me sale el de temperatura. ¿No ¿Será te que sale? no? ¿Será que no le marqué algo? Puede ser que no lo marcaste. Andate aquí, vamos a revisarlo. Vámonos aquí donde dice Stat, ANOVA, General Model, Fit General Model. Fíjense aquí en Factors, donde dice Factors. Dice material y temperatura. Material y temperatura, sí. Entonces está raro. Y en Model te aparecen los tres. Acá, tipo de material. Y en Model, sí, tipo de material, temperatura y tipo de material, temperatura. Sí, está raro. La tabla entonces es la que no te lo aparece aquí. O esta que dice Sí. análisis de varianza, solo te tira tipo de material. A ver si vuelvo a marcar esto. Sí, fíjate, a ver. ¿Los demás cómo les va, chicos? Sí, bien, ya me salió la tabla con los valores. Ok, bueno, mientras ahí resolvemos. Me salió bien, solo que salen varias cosas de coeficientes ahí que no sé cómo interpretar eso y también una ecuación de regresión ahí Así gigantesca. aparece una ecuación de regresión porque el modelo, ¿se acuerda que yo les había explicado que este modelo básicamente está basado en una superficie? Entonces, él codifica de -1 a +1 y te tira una ecuación en coeficientes estandarizados, que es esa. Mira. Te tira esta gráfica acá, que es la de probabilidad normal. ¿Cómo la ven ustedes esa gráfica? Hay un valorcillo loco ahí al final, pero está muy alejado, ¿ven? Sí, o sea, entre -1 y 1 parece estar bien. Ahí tal vez este puede ser un anómalo, entonces. Podría ser un anómalo. Podríamos verlo en el histograma. Tal vez este valor está un poquillo más bajo, ¿ves? Como esto está estandarizado, ya un valor por debajo de -2 puede ser que ahí de algún problemilla. Pero no es como catastrófico, pero sí es un valor que va a estar un poquito separado. Vamos a ver si lo encontramos en los residuales. Aquí están en los residuales. Es por ahí por 125 ese. Sí, ¿verdad? Es este, de aquí abajo. Sí. Ese, pero no sé cómo lo sienten ustedes, ¿verdad? Se podría quitar y entonces usted lo quita y hace un análisis de ANOVA incompleto también, ¿verdad? Ahí, no lo voy a hacer ahorita, pero ustedes pueden hacerlo, quitarlo y rehacer el ANOVA incompleto, ¿verdad? Con ese valor lo quitan. Eso lo pueden hacer. Aquí, digamos, sí, están entre 2 y 2, pero por un valor yo siento que tampoco esto es tan crítico, ¿verdad? Esto sería contra los valores de vida efectiva en horas. Vean que contra temperatura. No hay gran evidencia de que haya una diferencia entre las varianzas, pero si alguien quiere puede hacer una prueba de Bartlett, pero no creo que valga la pena. Igual aquí, con tipo de material no creo que haya gran diferencia, ¿verdad? Y el tipo de histograma sí parece que sigue una distribución normal, ¿verdad? Entonces de repente parece que andan bien, ¿verdad? Las suposiciones del teorema del límite central. Y si, digamos, hacemos caso a esas consideraciones ahí, voy a ponerle aquí un poco más de decimales, tal vez con 4 cifras decimales o con 5, no sé. Me gustaría que ustedes me ayudaran a interpretar el resultado. Profe, perdón, tengo una duda aquí Uh-huh. digamos, en la interpretación de los residuales en los valores ajustados. Uh-huh. O sea, lo que hizo en este caso, que son tantas variables, buscó un promedio, vamos a ver, para cada, digamos, mini vector que teníamos en esa matriz de arreglo entre temperatura y material, ¿Sí? él buscó un valor medio. ¿Sí? Y eso fue lo que tomó como valores ajustados. Correcto, eso es lo que se toma como valor ajustado. Ok, y entonces después el residual es la resta de esas 4 opciones para esa combinación con respecto a ese valor con ajustado. Respecto a ese promedio, exacto. Por eso de cada una de las entradas te salen 4 residuales. 36 residuales. Y esos son los que usted grafica aquí. Porque el residual, digamos, ya es el error aleatorio. Ya una vez que el modelo lo has ajustado, es básicamente el error aleatorio, ¿verdad? Entonces es el epsilon que te queda al final, pero eso es el residual exactamente. Ahora, esos residuales vos puedes graficarlos
contra el mejor valor ajustado, contra el promedio de temperatura, contra el material, ¿verdad? O contra el promedio central de cada uno de ellos. Y por eso es que usted puede generar todas estas gráficas de residuales, esta con material, esta con temperatura y esta contra el promedio en horas efectivas, ¿verdad? Entonces, pero en general, vea que casi todos los valores están entre -2 y 2, ¿verdad? Hay uno que parece salirse un poquito, que uno igual podría distinguir cuál valor es, pero es este que está aquí bien bajo, ¿verdad? Profe, perdón, ¿y qué interpretación se le puede dar a ese gráfico que está como en diagonal? Porque hemos visto como que generalmente son como verticales, no, los de ese. Este de aquí. Sí. Básicamente la interpretación es que todos los valores están entre -2 y 2 excepto uno. Ahora, ¿por qué este queda más disperso que estos de acá? Porque la temperatura está, digamos, sujeta únicamente a variables muy fijas, que son 15 Fahrenheit, 70 Fahrenheit y 125 Fahrenheit, todas, ¿ves? Entonces el modelo no da libertad para que haya una variación, igual en el material, pero ya en el caso de los valores, digamos, ajustados, ya tenés varios valores ajustados. ¿Por qué? Porque tenés todas las entradas de la tabla. ¿Me explico? Cada una de las entradas representa un promedio distinto. Y este es más bien contra el valor central total. Entonces, por eso estos tienen un mayor nivel de dispersión, ¿verdad? Es que ahí lo que pasa es que depende contra qué lo querrás graficar, ¿verdad? Uno grafica contra todas las variables, es como que usted la casa la vea desde todas las ventanas, como que usted no puede entrar a la casa, usted puede ver, digamos, desde cada pared una ventana, entonces usted va a ir viendo la casa como es por dentro. Bueno, lo mismo pasa aquí. Lo más que podemos detectar es que puede haber un valorcito aquí medio anómalo, ¿verdad? Que incluso el Minitab nos dice a nosotros que está en 3 en la temperatura de 15. Uno podría buscarlo. Si es el caso, lo puede quitar, ¿verdad? Si ustedes quieren, lo pueden quitar el residual. ¿Cómo lo quitan? Quitando el valor correspondiente a la vida efectiva de ese residual que está ahí. Vamos a ver si lo encontramos. Creo que es este. El primero, el que da 74. Me parece que ese es el que da problemas. Si usted quiere, lo quita y puede rehacer la ANOVA y entonces probablemente tengas un mejor comportamiento, ¿verdad? Puedes compararlo. ¿Está bien? Ok. Interpretemos. ¿Cómo interpreto los resultados? Esta es la tabla del Montgomery, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir del tipo de material, de la temperatura y de la interacción? ¿Cómo interpreto eso, chicos? Creo que sería que el tipo de material, tanto como, bueno, ambos no tienen medias iguales y pareciera que, no sé si es que no tienen correlación, más bien interacción, o más bien es que sí tienen interacción. Eso no me acuerdo bien. Creo que sí tienen, porque hay que rechazar la hipótesis nula en todos los casos. Hay que rechazarla en todos los casos, correcto. Vea que el tipo de material con temperatura tiene un valor P de 1.9%. Y si usamos un nivel de significancia de un 5%, significa que la interacción sí es importante. Entonces, tanto la interacción como la temperatura y el tipo de material afectan. Afecta más la temperatura. Pero las tres variables afectan. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que las tres son importantes, que si usted va a generar un modelo de regresión, tenemos que incluir tanto el término del material como temperatura, así como el término de la interacción. Si no hubiéramos incluido el término de la interacción, incurrimos en un error, chicos. Hubiéramos incurrido en un error. Ahora, para poder incluir la interacción, usted tiene que tener varias réplicas en cada entrada, ¿verdad? Pero ya las tenemos. Esa es la interpretación, ¿de acuerdo? Y de alguna manera siento que sí cumple las características del modelo, ¿verdad? Los datos uno puede pensar que dentro de las limitaciones que tengamos muestrales, sí siguen el teorema del límite central. Esa sería como la conclusión muy concreta, ¿verdad? Ahí. Y bueno, es lo que, digamos, se podría ver aquí también, ¿verdad? En este cuadro de variación.
también con los valores P, y si ustedes quieren pueden comparar contra el valor crítico. Bueno, ahora, tal vez es importante, digamos aquí, pensar en lo siguiente, lo que son contrastes. Por ejemplo, ¿se pueden seguir haciendo los análisis de los contrastes? La respuesta es que sí. Entonces Montgomery propone lo siguiente. Hagamos, por ejemplo, una gráfica donde yo grafico la temperatura aquí en el eje X. Esto implicaría cada material, cada curva implica el material, ¿verdad? Y esta sería la respuesta, ¿verdad? Esa es una forma de ver los contrastes, donde podemos ver que, por ejemplo, la vida promedio se reduce con la temperatura, que era lo que hemos obtenido precisamente del análisis de varianza. Y que además aumenta la vida con el tipo de material. Vea que con el material tipo 1 la vida es como más baja. Material tipo 2, salvo en altas temperaturas, tiende a ser un poquito más alta. Y el material 3 tiende a ser más alta. Entonces sí, parece que el tipo de material afecta. Pero además hay una interacción entre las dos cosas. Es decir, la combinación material-temperatura también es importante. No es lo mismo el material 1 con la temperatura de 15 que el material 1 con la temperatura de 125. ¿Por qué? Porque en la de 15 queda por debajo. En cambio aquí queda un poquito más, digamos, aquí se mantiene. Entonces, la interacción, el hecho de que yo cambie una variable en función de la otra, me genera una interacción importante. Ujú. Sí, de hecho se puede ver que el material tipo 2 pasa de ser el mejor al peor, digamos. Correcto, por la misma interacción, por el tema de temperatura. Porque resulta que para que sea un buen material, usted tendría que decirme a qué temperatura lo quiere usar. Y si yo le digo, lo quiero usar a 125, no es malo, pero si yo lo voy a usar a 70 o a 15, es muy bueno. Y eso se debe al tema de la interacción, ¿no? Vean, por ejemplo, 70 Fahrenheit. Yo con 70 Fahrenheit puedo hacerme una pregunta. Yo siento que en 15 Fahrenheit no hay mucha diferencia entre los tres tipos de material, pero en 70 Fahrenheit sí. Entonces yo puedo hacer una prueba de Tukey. Puedo hacer una prueba de Tukey a 70 Fahrenheit para ver si los materiales 1, 2 y 3 difieren mucho a la temperatura de 70 Fahrenheit. Entonces aquí las pruebas de Tukey se hacen en un valor del tratamiento específico. Por ejemplo, el de 70 Fahrenheit. Si nosotros hacemos una prueba de Tukey a 70 Fahrenheit, tomamos los tres promedios, ¿verdad? Que tenemos ahí para Tukey, ¿verdad? Y para 70 Fahrenheit en cada uno de los tres materiales, material 1, 2 y 3, calculamos la prueba de Tukey, ¿cómo? Bueno, con 3 grados de libertad y 27, ¿verdad? De tal como lo hemos hecho, y ustedes lo calculan, esto les va a dar un valor de 45,47 en Tukey. Y si ustedes calculan las diferencias reales, te van a dar cuenta con una Tukey que la vida media entre 2 y 3 prácticamente es la misma, pero del material 1 es significativamente distinta. Es decir, que la vida media entre los materiales 2 y 3 prácticamente no se detecta estadísticamente una diferencia, pero la vida media del material 1 sí es muy baja con respecto a los otros dos. Esa conclusión podemos hacerla o podemos llegar a ella mediante una prueba de Tukey. Las preguntas que ustedes quieren hacerle, ustedes mismos se las tienen que formular. Digamos, cuando usted está haciendo un experimento, básicamente la capacidad suya está en poder definir qué problema le interesa a usted resolver. Y esa sería una pregunta que podemos resolver con una prueba de contrastes. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de gráficos uno los puede hacer, los puede hacer en Excel. O sea, esto es muy sencillo de hacer, hasta manualmente. Entonces, yo les recomiendo que hagan uso de este tipo de herramientas también a partir de los datos que les tira Minitab, ¿verdad? Lo pueden exportar a Excel y ahí lo pueden trabajar, ¿verdad? También. Ok. Nada más quería hablarles un poco por ahí de que en el Minitab nos tira esta salida de computadora asociada al modelo de regresión, ¿verdad? Donde el SS cuadrado del modelo, que implica el material, temperatura e interacción, dividido entre el SS total, nos da aproximadamente 0,77. ¿Cómo explicamos eso? Eso lo podemos explicar como que el 77% de la variabilidad de la vida de la batería puede ser explicada por el material de la placa de la batería, la temperatura y la interacción. Es decir, que si nosotros de alguna manera logramos generar un modelo de regresión entre esas tres variables,
podemos predecir bien cuál va a ser la vida útil de la batería en función de esas tres cosas: material, temperatura e interacción. Y eso implica que ya el 77% de todo ese comportamiento puede ser explicado a partir del análisis de esas tres variables. ¿Estamos claros? Y eso lo tira Minitab, ¿verdad? Eso lo tira aquí. De hecho, vamos a ver, lo tira aquí, donde dice RSQ, 77%, ¿lo ven? Ahí está. Estamos. Profe, así, con base a su experiencia, ¿ese sería un valor adecuado o está bajillo? No, ¿Está eso es un bien? valor buenísimo, más bien. Cuando los valores están por encima del 70%, son muy buenos. Ahora, el tema es para qué vas a usar ese valor. Si ese valor usted lo quiere usar para, digamos, explicar las mediciones que usted ya hizo, es un buen valor. Pero si usted lo quiere utilizar para hacer predicciones, que ese es el otro problema, ¿verdad? Nosotros queremos hacer predicciones con todos los modelos de regresión. Quiero sacar una curva de mejor ajuste y me digan cuántos son los casos de COVID de mañana. Eso es lo que yo quiero, pues no se puede. Pero si usted lo quiere hacer así, aquí hay un valor predictivo que es de un 58% que te tira Minitab. Ese es un valor que considera el posible error por predicción y ya ese no es tan bueno. Entonces significa así, para decírselo, aunque sea un poco desalentador, los modelos de análisis de varianza son muy buenos para explicar lo que usted ya hizo, pero no son muy buenos para explicar lo que usted siga haciendo en las mismas condiciones. Entonces hay una estadística que se llama la estadística de Bayes. No sé si alguna vez ustedes han oído eso. Que la estadística de Bayes es una estadística que se va ajustando conforme usted va empezando a generar datos. La estadística de Bayes es buena para predecir, por ejemplo, el número que va a salir en la lotería. ¿Verdad? No es que, no se les recomiendo, ¿verdad?, que ustedes se metan ahí y gasten dinerales, pero digamos, si usted quiere aprender un poco de eso, se hace precisamente a partir de la experiencia, ¿verdad? Pero entonces lo que le digo, el valor es bueno si usted quiere explicar lo que ha hecho, pero no es muy bueno si usted quiere usarlo para poder determinar la vida en horas en futuras mediciones. Tampoco es que está tan mal, pero no es tan bueno como un 77%, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, es que estaba viendo de la última tarea que algunos de esos valores de R cuadrado me dieron bajillos. Sí, Claramente yo no lo puedo mismo. controlar mucho eso, pero sí llama la atención, ¿verdad? Que es tan bajo. Yo simple y sencillamente lo dejé ahí, ¿verdad? Por aparte, porque en ninguna pregunta se pedía explicar eso, pero me llamaba la atención que No, había varios valores pequeños. ¿cómo puedes verlo? Puedes verlo así. Digamos, no es que el que sea bajo o alto sea bueno o malo, sino que hay una cuestión que es el error gaussiano, el error aleatorio. Entonces, más bien lo que te dice es cuánto pesa el error aleatorio con respecto a las demás variables. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un 77%, significa que el 23% del aporte de las diferencias cuadráticas lo aporta el error aleatorio. O sea, el error gaussiano se come un 23% del modelo. Si a usted le da, por ejemplo, un 60%, puede ser una de dos: o que el experimento de verdad tenga mucha variabilidad, tenga mucho ruido gaussiano, o que puede ser lo que preocupa ahí, que tal vez necesitas rehacer tu experimento porque hay términos de interacción que no estás considerando. De hecho, si yo no considero el término de interacción, a mí el R cuadrado se me viene mucho más abajo, ¿verdad? Pero para poder considerar la interacción necesito hacer réplicas sobre cada uno de los datos. Si no tengo réplicas, yo no puedo incluir este término de interacción. De hecho, este análisis lo puedo hacer porque aquí yo hice 4 réplicas para cada combinación, ¿verdad? Y eso implica un montón de trabajo. ¿Está bien? Sí, no, y claramente, digamos, este tipo de problemas están seleccionados de una forma didáctica para que se logre explicar los conceptos. Sin embargo, en la vida real, ¿cómo hace uno para diferenciar el ruido gaussiano de un efecto de interacción? Y de ahí, pues, generando datos y procurando hacer un modelo lo más, digamos, tener la mejor cantidad de datos, la mayor cantidad de datos, pero tomadas de la forma más efectiva. Así, cuesta un poco más porque muchas veces, a veces no tenés tampoco la opción de hacer un experimento muy grande. Pero y si uno tuviera más herramientas, obviamente tendría más calidad en la información que uno vaya a tener. Pero sí, esa es una pregunta ya, digamos, de vida. De vida. Usted quiere más precisión, necesita más información, ¿verdad? Y si quiere ver interacciones, necesita tomar más datos, ¿verdad? Ese es un asunto. A veces es un poco desalentador, porque los datos requieren mucho trabajo generarlos.
Y cuando usted le dicen que tiene que generar más información porque lo que usted tiene no le es útil, a veces es doloroso, ¿verdad? Tengo una compañera que está sacando el doctorado y para sacar un juego de datos toma un día entero. Y después de un mes de estar sacando datos, le dijeron que la mitad de lo que ella tomó no sirve. Es muy desalentador. Entonces, por eso te digo, hay que saber tomar los datos. Es todo un arte. Por eso les digo que la experimentación no es solo tomar datos y meterlos en un sistema computacional, no. Es también un poco de estilo de vida, ¿verdad? Es como, no sé, es un estilo de vida. Es como el Islam, ¿verdad? Es un estilo de vida, no es algo como que usted lo hace de hobby, ¿verdad? Es un estilo de vida, el saber tomar bien la información, ¿verdad? Hay gente que dedica toda su vida precisamente a hacer carrera experimental, toda la vida, ¿verdad? Y puede ser que el resultado de una carrera experimental sea que no haya efecto en ciertas interacciones, ¿verdad? Pero puede ser que sí, uno no sabe. Uno cuando enfrenta datos reales está midiéndote con la naturaleza. Y no puedes decirle cómo tiene que comportarse, más bien hay que tratar de ver cómo se comporta ella y qué información podemos sacar de ella, ¿verdad? Bueno, ahí les presenta Montgomery los residuales, pero bueno, ya los sacamos también con el Minitab, ¿verdad? El gráfico de probabilidad normal, ahí estaba el dato loco que nos salió un poquito ahí, pero tampoco digamos que siento que sea tan crítico. Están los residuales, ¿verdad? Todos los residuales, ustedes los pueden comprobar ahí. Y yo siento que podemos pensar en que sí se cumplen, digamos, las consideraciones del modelo, ¿verdad? Preguntas hasta aquí, chicos, ¿cómo ven eso? Es como lo mismo, ¿verdad? Nada más con un poquito más de picante, pero es lo mismo. Nada más ahí lo nuevo es entender el concepto de interacción. Yo siento que ese es el que hay que madurar ahí un poquito, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna consulta más, chicos. No cualquier cosa me avisan ahí con la evaluación 4, cómo me les va, ¿verdad? Ahí cualquier cosa estamos. Y si no hay alguna pregunta, entonces quedamos por aquí hoy, ¿verdad? Profe, rápidamente, y ya este tipo de análisis es muy profundo como para Excel, por las herramientas básicas que tiene Excel. Para las herramientas básicas, sí, pero puedes programarlo. Digamos, hay gente muy buena que les gusta programarlo. Si usted lo programa con las ecuaciones, no es tan difícil. Pero, digamos, si usted quiere que Excel le haga automáticamente este análisis, no te lo hace. No te lo hace porque ya esto sí es más profundo. Ya un diseño factorial no es para lo que Excel fue pensado, ¿verdad? De hecho, ya el Minitab Express no te hace este análisis. Hay que hacerlo con el otro Minitab, ¿verdad? Y ya se empieza a quedar corto. Pero sí, vieras que Excel se queda un poquito más corto en esto. Excel funciona muy bien en ANOVA de 1 y 2 vías. En manejo de gráficos, en ese sentido sí. Pero ya un análisis de este tipo creo que sí ya cuesta un poco más. ¿Verdad? Porque no es para lo que está configurado. Por lo menos no los add-ins que vienen ahí. Y uno podría generar con alguna macro, ¿verdad? Y venderla y que haga todo esto, ¿verdad? Y hacer todo esto. Pero sí, al menos hasta donde yo conozco, no. Sí, dígame, a ver. Una pregunta, la ecuación de regresión que tira los resultados, La de Excel. ¿le sirven para, no, la de Minitab? La que vimos ahí, ajá. Sí, esta me sirve para interpolar y extrapolar. Claro, por supuesto, le sirve para interpolar y extrapolar a lo largo de todo el rango. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que está codificada. Es decir, ya en vez de 15 Fahrenheit te tira -1 y en vez de 125 te tira +1. Entonces te puede interpolar, pero luego tienes que descodificar el resultado. Pero sí se puede, hay formas de hacerlo. Usted lo que hace es codifica el resultado, lo mete dentro de la ecuación y ya le tira la variable de respuesta. Pero sí se puede hacer, claro. Esa ecuación te permite hacer cualquier predicción y es muy buena sobre todo cuando usted quiere sacar los residuales, porque entonces los residuales se sacan en cada punto. Entonces ahí usted puede encontrar el valor de un residual específico con respecto a un punto específico. Pero sí, y nos permite conocer realmente la superficie, toda la superficie, digamos. Entonces sí, claro, se pueden utilizar, para eso son. De hecho, digamos, está pensado la estructura del Minitab a que si los factores fueran factores, incluso variables físicas continuas, usted pueda predecir toda la curva, incluso con no linealidades y todo, ¿verdad? Mientras usted tenga información, la matemática le da para poder obtener resultados más precisos, ¿verdad? Pero sí, claro. Profe. Sí, don Juan. Yes. Entonces, hasta donde tengo entendido, el tema de interacción es lo que vamos a ir trabajando estos días. Eso es como... Vamos a ir trabajando, vamos a ir metiendo más variables,
vamos a ir viendo que van a haber interacciones, por ejemplo, con 3 variables. Hay interacciones de segundo orden, hay interacciones de tercer orden. Vamos a ver lo que se llama modelos jerárquicos. Un modelo jerárquico, entonces tiene que tener, si usted tiene todos los órdenes, ir del menor hasta el mayor, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a ir viendo. Básicamente lo que sigue ahora es ver más variables, más interacciones y meternos más fuerte con regresión. Eso es lo que básicamente sigue ahora. Ahora es una parte más calculera, más de aplicar cálculos e interpretar resultados, ¿verdad?